Todo comienza el 19 de junio de 1990, cuando alguien aparece atrapado dentro de un backroom. Asustado, camina desesperadamente tratando de encontrar una salida, pero no logra hallarla. Intenta pedir ayuda mientras grita que nadie ha podido sacarlo de ahí, aunque su voz parece perderse en aquel interminable laberinto sin que nadie pueda escucharlo. De pronto, un fuerte sonido irrumpe en el silencio, como si algo hubiera caído cerca, pero al acercarse descubre que no era nada. Continúa avanzando por los pasillos amarillentos mientras busca una escapatoria. En su recorrido encuentra un extraño cartel, varias hojas tiradas en el suelo, algunas plumas sobre un cojín y una inquietante mancha en el techo. Entonces vuelve a escuchar otro ruido. Esta vez, una oscura silueta aparece de la nada. Aterrorizado, sale corriendo a toda velocidad, atravesando múltiples corredores, hasta llegar a una extraña sala de realidad virtual. Desesperado, intenta abrir otra puerta, pero está completamente sellada. Cuando intenta retroceder, aquella figura finalmente lo alcanza, lo derriba violentamente, y tanto él como su cámara terminan cayendo al suelo. Así comienza la perturbadora historia de Backrooms. Después la historia cambia por completo y conocemos a una pequeña niña llamada Mary, cuya mano aparece plasmada en el cemento junto a la de su madre. Es un recuerdo de su infancia. Sin embargo, los años han pasado y ahora Mary observa cómo aquella casa está siendo demolida frente a sus ojos. Las huellas de sus manos permanecen allí como el último vestigio de un pasado que está desapareciendo lentamente. Más tarde conocemos a Clark, quien llega al consultorio de la doctora Mary Klein para una nueva sesión de terapia. Mary le dice que está solo, pero él responde que eso no es cierto, que tiene empleados y Sin embargo, ella insiste en que pese a todo eso sigue estando completamente solo. Clark termina admitiendo que ha hecho cosas terribles, que ha lastimado a personas y que quizá merece esa soledad, pero Mary le explica que si realmente desea encontrar un nuevo camino debe enfrentarse a su pasado. Para lograrlo, le propone repetir un ejercicio que ya habían practicado antes, un juego de roles. Mary le pide regresar mentalmente a la noche en que su esposa Bárbara lo abandonó y lo expulsó de su casa. Clark revive aquel momento. Había llegado tarde y Bárbara estaba dormida, pero mientras se movía por la cocina terminó rompiendo un vaso. El ruido hizo que ella bajara alarmada para ver qué había sucedido. Todo se salió de control. Clark había estado bebiendo y se sentía avergonzado, frustrado y furioso consigo mismo, aunque intentó disculparse por despertarla. La conversación escaló rápidamente. Clark menciona que sabe que Bárbara quiere hijos, pero ella lo contradice, e inmediatamente comienzan a discutir. Ella le reprocha que jamás ha comprendido sus aspiraciones, mientras él, cegado por la rabia, le recuerda que él paga absolutamente todo: su universidad, sus gastos, sus salidas y cada uno de sus caprichos. Luego la acusa de que si llegaran a tener hijos terminaría abandonándolo con toda la responsabilidad mientras ella seguiría persiguiendo sus sueños. Finalmente Clark explota, gritando que él es arquitecto, que sostiene todo por sí solo y que Bárbara jamás lo ayudó en nada. Mientras revive esa discusión frente a Mary, termina desahogándose por completo. Más tarde lo vemos grabando un comercial para promocionar su tienda de muebles, pero todo sale mal cuando la silla sobre la que está sentado se rompe repentinamente, haciéndolo caer al suelo mientras grita de frustración. La realidad es devastadora. Nadie visita su negocio, nadie compra sus productos, y Clark vive atrapado en una constante presión mientras observa cómo todo aquello que construyó comienza a derrumbarse poco a poco. Cuando finalmente llegan a revisar el medidor de luz, Clark vuelve a discutir con el técnico. Molesto, reclama que deberían reducirle la cuenta eléctrica, ya que varias luces de su local no dejan de parpadear. Mientras inspeccionan la caja de fusibles, descubren dos interruptores adicionales que resultan bastante extraños. Deciden probar el primero, pero no sucede absolutamente nada. Luego accionan el segundo y tampoco ocurre nada. Confundidos, no logran entender qué función cumplen ni por qué están colocados horizontalmente, como si no pertenecieran al sistema original. Después vemos a Mary en su apartamento observando un anuncio motivacional sobre cómo transformar tu vida. Lo extraño es que se trata de su propio comercial como terapeuta. Mientras intenta comer algo, apenas puede probar bocado. En ese momento se aprecia con claridad la misma mano que vimos al inicio marcada en el cemento frente a la casa de su infancia. Un recuerdo que sigue persiguiéndola. Al mismo tiempo, Clark está viendo televisión cuando de pronto la pantalla se apaga. Sin embargo, nota que aún hay electricidad. Enciende algunas lámparas y descubrimos que está durmiendo dentro de su propio local de muebles, ya que fue expulsado de su casa. Poco después, las luces comienzan a parpadear violentamente. Incómodo y frustrado, decide salir a conducir para despejar su mente.
Mientras maneja por la ciudad escucha uno de los podcasts de la doctora Mary Klein. Sin darse cuenta termina llegando hasta su antigua casa, observándola desde el exterior como si siguiera aferrado a una vida que ya perdió. A la mañana siguiente intenta distraerse pintando en una hoja dentro de su negocio, mientras Mary, por su parte, revive recuerdos de su niñez al observar a una pequeña niña junto a su madre. Más tarde, Clark vuelve a encender el televisor, pero esta vez ocurre algo aún más extraño. En la pantalla aparecen imágenes de los cables y conexiones de la caja de fusibles. Segundos después, el aparato vuelve a apagarse y una luz aislada se enciende en algún rincón del local. Furioso, Clark corre hacia la caja de fusibles y comienza a desactivar todos los interruptores uno por uno, hasta dejar el edificio completamente a oscuras. Pero entonces nota algo imposible. En una de las paredes aparece una delgada línea luminosa, como una grieta brillante que se enciende y se apaga intermitentemente. Intrigado, se acerca lentamente y extiende la mano para tocarla. En cuanto entra en contacto con la superficie, es absorbido violentamente hacia el otro lado. Clark cae abruptamente dentro de un backroom. Aturdido, descubre que hay montones de muebles. Sin comprender qué está ocurriendo, logra atravesar nuevamente la pared y regresar al mundo real. Sin embargo, la curiosidad puede más que el miedo. Decide volver a cruzar al otro lado para explorar qué más se oculta en aquel lugar imposible. Camina por interminables corredores hasta encontrar varias habitaciones vacías. Finalmente llega frente a un cartel que dice "Stop", pero justo al lado distingue una puerta entreabierta que conduce a otra sala. Al entrar, encuentra una ave muerta y ensangrentada tirada en el suelo. Más adelante descubre habitaciones aún más enormes, llenas de sillas dispersas en todas direcciones. Entonces escucha una voz. Parece la voz de una mujer hablando en francés. Poco después se suma la voz de un hombre. Siguiendo el sonido, Clark divisa una silueta inmóvil a lo lejos. Sin pensarlo demasiado se acerca, solo para descubrir que se trata de una figura de cartón conectada a una radio. De pronto varias voces comienzan a sonar simultáneamente en distintos idiomas. Intrigado, sigue el cable conectado a aquella figura hasta llegar frente a otra puerta. Intenta abrirla y empuja con fuerza, pero está completamente sellada. Clark inspecciona con más detenimiento aquel extraño lugar y finalmente descubre una pequeña puerta oculta, como si se tratara de un escondite secreto. Al abrirla, encuentra una mochila abandonada junto a la entrada de un estrecho túnel. Intrigado, revisa su contenido y descubre múltiples identificaciones pertenecientes a distintas personas desconocidas. Aquello solo aumenta su inquietud, pero aún así decide adentrarse por el pequeño pasadizo. Al cruzarlo, llega a otra habitación desconcertante. En el suelo hay sandalias y zapatos parcialmente hundidos, como si estuvieran atrapados en arena movediza. Sin embargo, cuando Clark pisa esa superficie, la siente completamente sólida. También hay una silla solitaria en medio del cuarto. Confundido, observa un agujero en el suelo. Al asomarse, distingue una enorme acumulación de sillas amontonadas muchos metros más abajo. Cuando intenta acercarse para mirar mejor, escucha un ruido extraño. Siguiendo el sonido, se aproxima al túnel por donde vino y alcanza a ver una figura desplomarse bruscamente al otro lado. Alarmado, busca otra salida y encuentra una pequeña puerta lateral. La atraviesa y aparece nuevamente frente al cartel que había visto antes. "Stop". Desorientado, regresa sobre sus pasos hasta la zona donde están los muebles e intenta escapar atravesando la pared luminosa, tal como lo hizo la primera vez, pero no lo consigue. Tras varios intentos, finalmente logra cruzar al mundo real. Intrigado, vuelve a entrar una vez más, y esta vez toma un banco del lugar. Con gran esfuerzo consigue sacarlo consigo al exterior. Eso confirma que todo es real. Por primera vez, Clark logra tranquilizarse. Mientras tanto, vemos que alguien observa cada uno de sus movimientos a través de cámaras de vigilancia ocultas. Se trata de Phil, quien monitorea silenciosamente todo lo que ocurre dentro del backroom. Más tarde, Clark visita a la doctora Mary Klein. Ella no recibe y nota que luce agotado, visiblemente alterado. Clark le explica que descubrió un lugar imposible dentro de su tienda. Intenta describirlo como una extensión infinita de su local, como si detrás de una pared existiera otra versión gigantesca del mismo espacio. Le cuenta todo lo que vio, incluyendo los muebles que vio, los pasillos interminables y las extrañas presencias. Mary lo escucha con evidente escepticismo. Para ella, el relato suena tan absurdo que parece inventado. Sin embargo, Clark insiste y le muestra un mapa que atrasado, una especie de laberinto que continúa expandiéndose sin final. Aún así, Mary no termina de creerle. Ofendido, Clark se levanta molesto y le asegura que volverá con pruebas. Antes de marcharse, le dice que cuando lo haga, ella le deberá una disculpa, porque él no está mintiendo. Decidido a demostrar la verdad, busca a Kat y a su novio Bobby. Ambos son los camarógrafos de sus comerciales y les pide ayuda para investigar lo que ocurre en su tienda. Al día siguiente, los tres regresan al lugar preparados para la expedición. Clark les explica el plan. Todos irán atados con cuerdas de seguridad y llevarán provisiones.
También les muestra las marcas que dejó tanto en la entrada como dentro del backroom para no perder el camino. Kat y Bobby no le creen del todo hasta que atraviesan la pared. El impacto los deja completamente en shock. Bobby entra primero, seguido por Kat, quien no tiene más opción que acompañarlos. Mientras avanzan, preguntan de quién son todos esos muebles acumulados. Clark admite que no lo sabe, pero asegura que tarde o temprano descubrirán la respuesta. Bobby graba cada detalle con su cámara mientras exploran. En cierto punto, Clark menciona haber visto algo parecido a una alberca vacía más adelante. Cerca de allí encuentran un túnel vertical. Como Bobby es quien maneja la cámara, deciden que Ian será quien baje. Lo atan con una cuerda para poder subirlo después y lentamente comienza a descender. Al llegar abajo descubre montones de ropa vieja y sucia dispersa por el suelo. Más adelante encuentra otra habitación repleta de prendas abandonadas y objetos deteriorados. También distingue los restos destrozados de la extraña figura de cartón que vimos antes. En otra sala cercana, una luz parpadea intermitentemente. Bobby intenta acercarse, pero la cuerda ya alcanzó su límite. Entonces, al girar, nota algo aterrador. Una sombra parece moverse siguiéndolo. Presa del pánico, pide de inmediato que lo zumban. Clark y Kat tiran con fuerza de la cuerda y logran sacarlo justo a tiempo. Aunque Clark y Kat logran comenzar a subir a Bobby, no consiguen soltar la cuerda a tiempo. De pronto, una fuerza brutal tira de él desde las profundidades y Bobby es arrastrado violentamente hacia abajo. Clark y Kat intentan sujetarlo, tirando desesperadamente para rescatarlo, pero todo esfuerzo resulta inútil. La fuerza termina arrastrándolos también a ellos por el túnel, caen abruptamente al fondo y entre la confusión apenas alcanzan a distinguir cómo una extraña criatura arrastra el cuerpo de Bobby por la oscuridad. Segundos después, solo queda un rastro de sangre. Desesperada, Kat corre tras su novio, mientras Clark intenta seguirla, pero pronto se pierde entre los innumerables pasillos del laberinto. Clark corre atravesando habitación tras habitación hasta llegar a un lugar completamente inesperado, una sala presidida por un árbol de Navidad. Junto a él hay una estatua iluminada por una lámpara. Entonces, de la nada, aparece una extraña figura con aspecto femenino que intenta atraparlo. Clark huye aterrado y corre sin mirar atrás hasta llegar a la alberca vacía que había mencionado antes. Desde allí, escucha la voz de Kat pidiendo ayuda. Deja la cámara en el suelo y corre para intentar alcanzarla, pero no logra encontrarla. Mientras se distrae buscándola, una mano desconocida toma la cámara y la imagen se corta de golpe. En ese momento la historia nos transporta al pasado. Vemos a una pequeña niña acercarse a la ventana de su habitación. Es Mary cuando era niña. Con curiosidad, apartan los periódicos que cubren el cristal para mirar hacia el exterior, pero justo entonces aparece su madre y la reprende. Le dice que jamás debe salir de casa, que afuera todo es peligroso y que las personas malas están en todas partes. Mary vivía prácticamente encerrada. De pronto, alguien toca el timbre. Instantes después, una explosión sacude violentamente la casa. De regreso al presente, Mary, adulta, permanece inmóvil, recordando aquel traumático episodio mientras observa la huella de su mano marcada en el cemento, el recuerdo que conserva de aquel día. Entonces suena su teléfono. Es Clark. Con voz alterada le dice que finalmente encontró el camino y que no piensa regresar. Intrigada y alarmada, Mary decide ir inmediatamente a la tienda. Mientras tanto, volvemos a ver a Finn observando todo desde sus cámaras ocultas dentro del backroom. En una de las pantallas aparece un anuncio televisivo de Clark y al verlo parece reconocerlo. Más adelante, cuando Mary llega a la tienda, descubre que lleva tiempo cerrada. La entrada está cubierta de avisos y notificaciones, pero la puerta principal permanece entreabierta. Entra con cautela y nota que las luces parpadean de forma intermitente. Guiada por la intuición, baja al sótano y encuentra los apuntes y mapas de Clark. Allí descubre también la extraña grieta luminosa en la pared. Recordando todo lo que él le contó, se aproxima lentamente. Aunque apenas puede creerlo, atraviesa la pared. Al otro lado descubrimos que los muebles han desaparecido. Comienza a recorrer el inmenso espacio mientras llama a Clark. Avanza hasta otra habitación repleta de muebles de oficina y luego cruza una puerta que la lleva a una sala llena de sillas. Las voces vuelven a escucharse. Entonces ve un dibujo escrito en la pared que dice: ¿por qué pensar en la magia? Hazla realidad. Junto al mensaje hay una ilustración inspirada en uno de sus propios anuncios. Confundida, continúa observando hasta que escucha la voz de Clark detrás de ella. Le dice que estaba haciendo demasiado ruido. Mary se gira sobresaltada y lo ve frente a ella, con una actitud extrañamente serena. Intrigada, le pregunta dónde están exactamente. Clark responde que ese lugar contiene todos los espacios que pueden existir. Un ruido repentino hace que Mary se sobresalte. Clark le pide que se calme y le asegura que no hay nada que temer, que solo está y que ella lo conoce. Entonces se coloca detrás de ella y sin previo aviso la asfixia hasta dejarla inconsciente.
Mientras tanto, vemos otra escena del pasado de Mary. Tras el incidente ocurrido en su infancia, su madre fue internada en una institución psiquiátrica, dejándola completamente sola. Ese abandono marcó profundamente su vida y explica muchas de las heridas emocionales que aún carga en el presente. La historia regresa al backroom, donde Mary despierta cautiva mientras Clark le habla con una calma inquietante. Le explica que durante toda su vida ha buscado soluciones una y otra vez, intentando encontrar sentido a todo lo que le ha ocurrido, pero que siempre termina atrapado en el mismo vacío. Mientras habla, vemos que está sirviendo platos cuidadosamente sobre una mesa, como si preparara una cena normal. En aquella habitación también se encuentran inmóviles otras figuras, un hombre con camisa de rayas, una persona en silla de ruedas y una extraña mujer que antes lo había perseguido por los pasillos. Clark le explica a Mary que ese lugar conserva a las personas poco a poco, consumiéndolas lentamente. Dice que el backroom las transforma hasta convertirlas en algo distinto, seres vacíos, que existen como restos de recuerdos, se unen, así nacen esos espacios imposibles, a partir de memorias rotas, de vidas olvidadas y de personas atrapadas entre dimensiones. Para demostrarlo, toma un cuchillo y apuñala a una de aquellas figuras, pero no hay reacción alguna. Clark le explica que ya no sienten nada. No experimentan dolor, emociones ni ego, simplemente existen, inmóviles como si fueran muebles dentro de aquel laberinto interminable. Luego, con una perturbadora serenidad, abre una cavidad en el abdomen de una de las figuras y extrae una especie de material parecido al algodón. Lo sirve cuidadosamente en los platos mientras asegura que incluso pueden alimentarse de ellos. Entonces le muestra a Mary algo todavía más aterrador. Dentro del refrigerador se encuentra la cabeza de su antigua subjefa. Mary, horrorizada, intenta mantener la calma y le dice que quiere ayudarlo, pero que primero debe soltarla. De inmediato, Clark se niega. Desesperada, Mary comienza a disculparse por no haberle creído antes. Sin embargo, Clark parece haber entrado en una especie de delirio. Decide repetir con ella uno de los juegos de rol que solían practicar durante sus sesiones terapéuticas. Apaga las luces de la habitación. Después corta el cabello de la mujer extraña y se lo coloca a Mary, obligándola a asumir el papel de su esposa bárbara dentro de su retorcida representación. Entonces comienza la escena. Con voz alterada, Clark interpreta el papel de un esposo frustrado. Empieza a reclamarle por haber roto un vaso y haberlo despertado. Le dice que sabe cuánto le gusta dormir temprano, pero que él tuvo que quedarse trabajando hasta tarde en la tienda. Poco a poco su tono se vuelve más agresivo. Le reprocha que él es quien paga todo, que si quieren formar una familia, ella también debe trabajar y apoyarlo económicamente. La discusión ficticia pronto se transforma en una aterradora descarga del resentimiento real, revelando toda la frustración, soledad y desesperación que Clark había acumulado durante años. Finalmente, Mary se cansa de seguir alimentando la fantasía de Clark y decide decirle la verdad. Le confiesa que lo expulsaron de su casa por su propia culpa. No fue por la bebida ni porque estuviera ebrio, como él siempre quiso creer. La verdadera razón fueron sus constantes quejas, su incapacidad para asumir responsabilidades y su costumbre de culpar siempre a los demás por todo lo que salía mal. Mary le dice que ese ha sido siempre su problema. Jamás acepta que algo pueda ser culpa suya. Las palabras golpean a Clark con fuerza. Por un momento parece comprenderlo. Confiesa que sabe que debe dejar de comportarse así, que durante mucho tiempo intentó cambiar, pero nunca supo cómo hacerlo. Mary, con calma, le explica que ella también trató de encontrar una solución para ayudarlo, pero que no pudo lograrlo. Le dice que quizá todavía pueda reflexionar sobre ello, pero para hacerlo primero debe dejarla ir. Clark permanece en silencio y después de unos segundos se acerca lentamente y comienza a desatarla. Parece haber aceptado sus palabras. Sin embargo, justo en ese momento, la extraña mujer que permanecía inmóvil junto a ellos se altera repentinamente, entra en pánico y comienza a buscar desesperadamente una salida. Entonces, aparece una criatura del dibujo. Clark, todavía confundido, se gira hacia ella y le presenta a Mary como si nada ocurriera. Le dice que ella es su terapeuta y que está a punto de marcharse. Incluso asegura que no debe preocuparse, porque Mary cree que no existe ninguna necesidad real de cambiar, pero la criatura no responde. En un movimiento brutal, lo levanta del suelo y lo muerde salvajemente. Clark muere desangrado en cuestión de segundos y aprovechando la confusión, Mary logra escapar. Corre atravesando una puerta y para su sorpresa aparece en un espacio que parece una calle exterior, pero dentro del backroom, pero apenas tiene tiempo de reaccionar porque la criatura continúa persiguiéndola. Desesperada, vuelve a entrar a otra habitación para huir de ella. Comienza entonces una frenética persecución a través de innumerables habitaciones llenas de lámparas, muebles abandonados y espacios imposibles. Mientras corre, Mary tropieza, cae al suelo y se golpea con fuerza en un mueble. Aunque queda herida y empieza a cofear, se obliga a continuar avanzando mientras la criatura sigue cada uno de sus pasos.
En su huida llega finalmente hasta una especie de abismo infinito. Sin otra opción comienza a trepar por las paredes, utilizando cualquier saliente para impulsarse y escapar. Tras un enorme esfuerzo consigue salir de allí dejando atrás a la criatura. Al llegar arriba descubre algo inquietante. Se encuentra en un lugar idéntico a la tienda de Clark, pero al mismo tiempo distinto. La distribución parece similar, aunque los muebles son completamente diferentes. Con una última esperanza, Mary corre hacia la puerta principal e intenta abrirla para salir, pero no puede. Está atrapada. Comprende entonces la aterradora verdad. El backroom ahora la ha reclamado a ella también. La criatura resulta ser exactamente igual al extraño dibujo que Mary había visto en la pared cuando encontró a Clark dentro del backroom. De un momento a otro, el monstruo aparece y se lanza sobre Clark, atacándolo con brutalidad hasta destrozarle una pierna. Mary también cae al suelo mientras todo el lugar entra en una especie de alerta. Desesperada, intenta escapar, pero un potente gas expulsado por los extintores comienza a debilitarla poco a poco. Cuando la criatura finalmente logra alcanzarla, Mary utiliza una piedra que le recuerda a su pasado, que aún lleva en la mano para golpearla con fuerza. El impacto logra aturdir al monstruo y le da unos segundos para escapar. Corre sin detenerse por un interminable pasillos, atravesando lo imposible, hasta que finalmente parece encontrar una salida, pero justo cuando cree haberse salvado, varias personas vestidas con trajes especiales la reducen usando gas. Sorprendidos, comentan que no logran entender cómo consiguió salir viva de aquel lugar. Mary es trasladada a una instalación secreta, donde le realizan radiografías y múltiples exámenes médicos. Mientras la conducen por distintos pasillos, alcanza a ver que también tienen el cuerpo de la criatura. Poco después aparece Finn ante ella. El hombre que había estado observando a Clark y observándola a ella desde las cámaras se presenta y le pregunta cómo consiguió entrar al backroom. Mary le explica que atravesó una pared oculta en el sótano de una tienda de muebles. También le pregunta si conocía a Clark, ya que tenía fotografías suyas y de la tienda. Entonces Finn decide contarle la verdad. Le revela que años atrás su organización se dedicaba a fabricar máquinas de resonancia, pero todo cambió cuando accidentalmente descubrieron la existencia del backroom. Desde entonces, su misión ha sido investigarlo. Phil confiesa que él mismo estuvo atrapado allí y que desde ese momento ha dedicado su vida a cartografiar sus interminables espacios y descubrir qué es realmente ese lugar. Aunque ha pasado años estudiándolo, admite que todavía no comprende su funcionamiento. Solo sabe que cada vez aparecen más puertas de acceso en distintos lugares del mundo, y nadie sabe cuáles serán las consecuencias. Mary pregunta qué harán con ella ahora que conoce toda la verdad, pero antes de recibir una respuesta, comienza a disociarse. Recuerdos enterrados de su infancia regresan con violencia, ve fragmentos de su antigua casa demolida, imágenes de su madre y objetos que había perdido hace años. Entonces entendemos algo perturbador, tal como lo explicó Clark. El backroom conserva restos de memorias humanas. Entre sus interminables espacios aparecen reflejos del pasado de quienes entraron allí, como los libros de la doctora Mary, fotografías de Kat y Bobby y recuerdos que parecían desaparecidos para siempre. Finalmente, dentro del backroom observamos a una mujer idéntica a Mary pero muy diferente a la vez, como de aquellos que no sienten nada, una réplica nacida de sus propios recuerdos, exactamente como Clark mencionó. Con esa inquietante revelación, la película llega a su impactante final. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó este resumen y quieres más explicaciones de películas como esta, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Déjame en los comentarios qué te pareció esta película y qué otro final te gustaría que resumiera. Nos vemos en el próximo video.